A ver, piénsenlo un momento. ¿Cómo haces para meter todas las curvas, toda la forma tan compleja de un barco en una simple hoja de papel? ¿Cómo se traduce el alma tridimensional de una embarcación en un plano, así, de 2 dimensiones? Bueno, vamos a ver exactamente cómo se hace. Y con esta frase empezamos. Uf, ya te dice mucho, ¿no? Habla de historia, de desgaste, de una vida entera de servicio que, bueno, está por terminar. Y es justo aquí donde empieza nuestra carrera contra el reloj. Y aquí la tenemos, nuestra protagonista. Que ojo, no es una persona, ¿eh? Es esta barca, la Juana y José. Imagínense, construida en Málaga por allá de 1903. Vivió toda una vida en el mar. Luego la vendieron y terminó sus últimos días ahí, varada en una playa, a nada de ser desguazada en el 2003. O sea, su estructura de madera, toda su historia, estaba a punto de hacerse polvo, de desaparecer para siempre. Pero justo antes de que eso pasara, alguien tuvo una idea. Hay que capturar su esencia, su forma exacta, para que no se pierda. Y ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo le haces para salvar el alma de un barco justo antes de que se esfume? Y no hablamos de sacar unas fotos o escribir como era. No. Hablamos de algo mucho más profundo, de guardar su geometría precisa, su identidad, de tal forma que, quién sabe, quizás hasta se pueda revivir. Y la solución es una pieza de ingeniería que es pura elegancia técnica. Se llama el plano de formas. Y miren que este es, sin duda, el documento más técnico y, para ser sinceros, el más complejo de toda la construcción naval. Piénsenlo así, el plano de formas es como el ADN del barco. Ahí está todo. Toda la información de sus curvas, de cómo se mueve en el agua, de su carácter. Si el barco es el cuerpo, este plano es como su fantasma, un registro perfecto, exacto, de su forma. Ok, pero ¿cómo se crea algo así? Bueno, para entenderlo, hay que sacarse de la cabeza la idea de un dibujante en su escritorio. No. Aquí hay que pensar como un maestro de hacha, un carpintero de los de antes. La clave de todo esto es un proceso superfísico, casi artesanal. Y esto de verdad es fascinante. Antes de dibujar una sola línea en un papel, ¿saben qué hacía el maestro carpintero? Tallaba. Tallaba en un bloque de madera un medio casco, o sea, la mitad del barco. Y en esa pieza de madera ponía toda su sabiduría, toda su experiencia, para crear formas que no solo fueran bonitas, sino que funcionaran bien en el mar, funcionales ante todo. Ok, una vez que tienes ese medio casco y está perfecto, el siguiente paso es, digamos, interrogarlo para que nos cuente todos sus secretos. Y la forma de hacerlo es cortándolo de manera conceptual, claro, en 4 vistas diferentes. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. La primera vista son las secciones transversales. A ver, imaginen que agarramos ese modelo de madera, le marcamos unas líneas verticales y luego ¡zas! Lo cortamos en rebanadas. Con mucho cuidado, claro. La forma de cada una de esas rebanadas es lo que se dibuja en el plano. Y esas líneas, esas son las cuadernas. Son, básicamente, el esqueleto del barco. Bien, ese fue el primer corte. El segundo es horizontal. Si pegáramos de nuevo todas las rebanadas y ahora cortáramos el modelo pero en capas, paralelas a la superficie del agua, lo que obtenemos son las famosas líneas de agua, o waterlines en inglés. Y lo verdaderamente interesante de estas líneas es la historia que cuentan. Te dan una idea clarísima de cómo es el barco. Si las líneas de proa y popa son muy afiladas, como en los clippers de antes, ¡pum!, eso te grita velocidad. En cambio, si las formas son más redonditas, más panzonas, como las de los galeones, pues ya sabes que es un barco de carga, más lento pero con más capacidad. Listo, tercera forma de ver el casco. Los cortes longitudinales. Esta vez las rebanadas vuelven a ser verticales, pero no a lo ancho, sino a lo largo. O sea, van de proa a popa, paralelas a la, digamos, columna vertebral del barco, que es la quilla. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Tiene una aplicación súper práctica. Justo en barcos como nuestra Juana y José, que se quedaban varados en la playa, estas líneas servían para saber dónde poner los balancines, que son como unas pequeñas quillas a los lados, para que la barca no se cayera de lado al estar en la arena. Y llegamos al último corte, el cuarto. Y este es quizás el más abstracto de todos. Las secciones diagonales. Son cortes que atraviesan el casco en un ángulo, o sea, no son ni verticales ni horizontales. Y casi siempre pasan por la parte con más curva del casco, una zona que se conoce como el pantoque.
Y su propósito queda súper claro con esto. En un barco de verdad, estas líneas te dicen exactamente dónde van las quillas de balance. Son esas aletas que se le ponen al casco por debajo para que no se mueva tanto de lado a lado con las olas, para reducir ese balanceo que marea a todo el mundo. Perfecto. A ver, recapitulemos. Ya rebanamos el casco en 4 vistas diferentes. Tenemos 4 grupos de dibujos que, a primera vista, parecen no tener nada que ver entre sí. Pero es justo aquí donde sucede la verdadera magia de todo esto. La pregunta del millón es, ¿cómo estamos seguros de que todas estas rebanadas, que sacamos de ángulos tan distintos, de verdad pertenecen al mismo barco? O sea, ¿qué es lo que las une? ¿Cómo encajan? La respuesta está en una palabra: proyección. Funciona así. Cada punto donde 2 líneas se cruzan en una de las vistas, por ejemplo, donde una línea de agua se cruza con una cuaderna, tiene que corresponderse de forma perfecta con un punto en las otras vistas. Se van trazando líneas de un dibujo a otro para confirmar que todo, absolutamente todo, cuadre. Y aquí está lo genial. El plano en esencia se corrige a sí mismo. Si tú dibujas una cuaderna en la curva no está bien, ese error va a saltar a la vista en las otras vistas. Va a aparecer como un bulto, como algo que no cuadra ni en las líneas de agua ni en las longitudinales. Y entonces empieza un trabajo de hormiga, de ajustar aquí, corregir allá, hasta que todas las líneas fluyan suaves, uniformes, en total y perfecta armonía. Y una vez que se consigue esa armonía, esa concordancia total, el plano de formas deja de ser un simple dibujo, se transforma en una herramienta de verdad increíblemente poderosa. Porque, a ver, con este plano en la mano ya puedes hacer de todo. Puedes hacer los cálculos de arquitectura naval como la estabilidad, el desplazamiento. Puedes crear las plantillas a tamaño real para cortar las maderas del barco. Puedes construir maquetas súper precisas. Y lo más importante para la historia que estamos contando, se convierte en un registro inmortal. Y este es el resultado. Miren qué belleza. La Juan y José de Madera y Clavos, la original, desapareció en el 2003. Pero como se hizo este plano de formas justo antes, su espíritu, su esencia quedó capturada para siempre en esas líneas. Y gracias a ese plano fue que se pudo reconstruir esta maqueta. Un modelo perfecto, un testamento de su diseño que ahora sí vivirá para siempre. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Este proceso nos enseña que detrás de cualquier objeto bien diseñado, ya sea un barco, un edificio, hasta una silla, hay una geometría, una esencia que se puede capturar y se puede salvar. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos otros diseños geniales andan por ahí en riesgo de desaparecer simplemente porque nadie se tome el tiempo de trazar sus líneas?